Hey, pero qué pasa mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo una nueva guía, ¿vale? En la que os comento mi rutina diaria. Vamos, siempre que pueda, claro está, no puedo todos los días, pero bueno, es lo que intento hacer. Sobre cómo ganar más o menos 20 millones, ¿vale? Aproximadamente, realmente es más, o sea, estoy redondeando a la baja en 40 minutos. Eso igual también aproximado, ¿vale? A lo mejor hay días, dependiendo de cómo se dé, que tarde un poco más o tarde un poco menos. Así que nada, os voy comentando. Todo esto también, los raids que voy a subir aquí ya están subidos también en el canal, ¿vale? En la serie de raids solo, que ahí os explico exactamente cómo hacerlo todo, por si queréis echarle un vistazo para el que no lo haya visto. Y bueno, básicamente en este caso empiezo con los Glazerus, ¿vale? Ahora luego al final del vídeo os comentaré por qué en este caso y cómo se hace viceversa, por así decirlo. ¿Vale? Simplemente hacer los 5 raids Glazerus, que eso, el raid como veis me lleva un minuto o menos. Así que se suele tardar eso, entre menos de 10 minutos seguro. Se suele tardar entre 5 o 7, ponle más o menos, por lo que tardas en meter a los Sans. Y si os fijáis, si os habéis fijado al principio, los Sans están puestos de una forma en la que puedo directamente ir clicando encima de ellos rápidamente y no tener que publicarlo y unirme, porque yo por lo menos, no sé vosotros, pero si me tengo que unir accediendo a la lista de RAI y demás, tardo bastante más que si simplemente tengo que pulsar Enter. Así que es un truquito para ponerlo así distribuidos los Sans cerca unos de otros y así de forma rápida los puedo meter al raid. Entonces así ahorro un poco de tiempo. O sea, pierde un poquito de tiempo en ponerlo en esa distribución al principio, pero una vez que está así, para los 5 raids van muy rápido. Y como os he indicado por aquí, el máximo de oro que es en el suelo, cogiendo las monedas, teniendo el máximo drop y, o sea, el máximo porcentaje de oro y demás, sumando las gemas del suelo también, es 3,3 millones en los 5 raids, ¿vale? Luego a eso le tienes que sumar las gemas, que con las 15 cuentas normalmente te salen por lo menos unas 100 gemas azules aproximadamente. Ya también si tienes títulos del contendiente y demás para conseguir más baúles, pues mejor aún. Pero pongamos una media de 100, pues entonces te lleva más o menos 10 millones también en eso. Y luego aparte, pues obviamente los materiales y las gemas de SP y demás, que eso no lo cuento aquí. Una vez ya están acabados los 5, ¿vale? Solo voy a poner uno de cada raid para que más o menos sepáis un poco lo que suelo tardar en ellos. Pues ya una vez que tenemos eso, primero puedes hacer la diaria del tarot del alquimista, ¿vale? Que eso lo recomendaba en la guía que subí de las diarias que puedes hacer, que renta muchísimo, porque puedes tener mucha suerte y te pueden tocar tarots bastante caros. Y ya de ahí directamente sí que iría. Si necesitas crear los sellos Raid Draco, pues los creas, que son gratuitos, que es lo mejor de los Raid Draco, porque el resto de raids es cierto que compensan, pero tienes que pagar primero los sellos, que los Glazerus son los más caros, y los Quiroyas pues están ahí medio. Entonces si necesitas crear los sellos ahí aprovecha y los creas, y si no pues vas directamente al mapa. Aquí se podría recortar mucho tiempo, ¿vale? Al final vais a ver que tardo más tiempo en moverme de sitio a sitio para cada raid que en hacerlos, pero bueno. Eso, como digo, se podría ahorrar, pues si en algún Sand pues tengo metido el punto, ¿vale? Para que vaya haciendo atracos directamente y yo luego usarle alas. Podría hacerlo, sí, pero la verdad es que no lo he hecho y bueno, como solamente lo hago una vez cada 2 días y lo hago todo esto todos los días, ahora explicaré al final del vídeo por qué, porque como digo hay un camino de vuelta. Es decir, hoy he empezado en este caso por Glazerus, pero en el próximo día empezaría por el último raid con el que acabe hoy. Llegando a la senda veis también que podéis hacer la diaria de los aceites, que bueno, eso gasta un poco de oro, pero os dan aceites que os van a venir muy bien, sobre todo ahora para Acto 10 que va a salir dentro de poco. Siempre está bien tenerlo y siempre está bien tener ese boost de daño y un poquito de defensa. Y aquí en la senda pues lo mismo, igual que al inicio con los Glazerus, pues distribuyo los Sans de forma que pueda darles para meterlos en el raid fácilmente. Que eso me lleva un ratito en el primer raid, pero ya en el resto es muy rápido. Y ya directamente procedo a hacer el raid, que bueno, os lo dejo por aquí, pero eso ya tenéis un vídeo explicándolo, que os lo dejaré arriba por si acaso alguien lo quiere ver.
pero explicando todo lo que hay que saber para hacer Raid Draco solo de forma correcta y intentar perder lo menos posible. Aquí en este caso sería lo mismo que el Raid Glazerus, pero quitando las gemas azules. Así que bueno, te llevan menos oro, pero también es cierto que gastan menos porque los sellos son gratuitos. Te los haces con los materiales del suelo, básicamente. Ahora ya para acceder al Raid Quiroyas, ¿vale? Esto ya lo hago de otra forma. Aprovecho la distribución y le doy Raid a los 7 primeros que yo considere. Y a partir de ahí utilizo el punto con el personaje principal, que el punto lo tengo puesto en la torre de acto 7. Que desde esa torre tú puedes acceder a la senda Draco y viceversa. Entonces ese punto es clave, tenerlo en tu personaje principal, porque es lo que te va a ahorrar todo el tiempo del mundo. Ya una vez que vas a la senda, a la torre de acto 7, ya a partir de ahí puedes hacer también la diaria que comentaba en el vídeo de las diarias, que te va a dar obsidiana gratuita, que nunca está de más. Eso por lo menos con el principal. Y ya luego si quieres puedes hacerla también con el resto de alters, que ahora explicaré cómo sería el procedimiento más óptimo, por lo menos por lo que yo he visto. Como siempre, si vosotros sabéis de alguna otra forma más rápida o lo que fuera, pues podéis darlo en los comentarios perfectamente, que yo soy el primero al que le sirve, vamos. Y bueno, claro, yo en mi caso, eso, habréis visto que aquí yo he reiniciado con 2 personajes porque para tener los buffos del artista, pues en Raid, Glazerus y Draco aprovecho y pongo unos artistas que tengo ahí nivel 80. Pero ya para el Quiroyas, como ya tienen que ser más 10 y quiero hacer las misiones y demás, que es lo que realmente da oro, pues ya necesito que los personajes principales, que son con los que tengo todo hecho. Ahí, si se quiere ahorrar mucho tiempo, bueno, poco tiempo en realidad, pero si se quiere ahorrar todo el tiempo posible, pues directamente puedes usar alas a los San que tengo justamente ahí en la diaria. Pero si no, pues vas andando, que está muy cerca y ya está. Si yo andando a la senda Draco, pues imagínate a esta, que está mucho más fácil todo, por lo menos para la misión. Y eso, ya aquí simplemente usamos piedra, vamos hablando con todos los alters y a los que falten, pues luego los volvemos a meter
en el raid y los volvemos a invocar para que lleguen ahí. Ya ahí el truco está en que con un personaje, con un alter, tengo el punto en la senda, digamos en el mapa donde se puede acceder al raid de Quiroyas, y ya con ese le uso alas, que es justamente el que está casado, y pues eso que me ahorro, y ya con eso perfectamente pues puedo acceder a justamente el mapa de la senda e invocar a todos los alters, como vais a ver ahora. Ya en senda pues simplemente eso de me doy bufos y voy entrando con los distintos, con lo cual en este caso solamente hago 2 raids, que son para los que me dan los alters que tengo. En el caso de Drazerus pues siempre 5 de cada para agotarlos todos, pero en el caso de Quiroyas pues solamente me compensa hacer 2 raids de momento.
Y ya tras completar los raids de Quirolla, que como siempre eso os dejo uno, pero arriba os dejo el vídeo donde explico cómo hacerlo correctamente. Ya simplemente lo que tengo es el punto guardado en todos los alters, ¿vale? Para acceder a la misión donde está el NPC, y como están casados unos con otros directamente, pues con uno uso punto y con el otro uso alas, y así ya los dejo en ese punto. Si quisiera hacer también la diaria de las obsidianas, pues simplemente después de canjear la misión, pues voy directamente a la ciudad con el amuleto también, y ya desde ahí pues directamente voy haciendo las misiones. Así que nada, espero que os sirva, por lo menos que os oriente por si todavía no podéis hacer estos raids solos, pero por lo menos ya veis que hay una forma muy fácil de diariamente sacar bastante dinero en poco tiempo. Y bueno, si tenéis alguna mejora o lo hacéis de otra forma que consideráis más rápida o mejor y demás, pues siempre bienvenida a los comentarios. Así que nada, espero que os sirva, chavales, y nos vemos en el siguiente.